Y sí, nosotros en la computadora o en cualquier dispositivo tenemos varias configuraciones predeterminadas del mismo sistema operativo o algunas que nosotros nos brindan las configuraciones del sistema operativo y algunas que de esas configuraciones las podemos ir adaptando a nuestras necesidades, ¿sí? Entre esas alternativas, opciones que nos dan los sistemas operativos, está lo de el teclado en pantalla. ¿Qué me va a permitir a mí tener un teclado en pantalla? La utilización de monitores táctiles o en una tablet o en un dispositivo tan simple como el celular, tenemos un teclado táctil, ¿sí? Para que en nuestro sistema operativo podamos usar un teclado, ¿sí? Nosotros nos vamos a buscar, ¿sí? En el buscador ponemos teclado, ¿sí? Y automáticamente nos aparece el aplicativo de teclado en pantalla, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir? Es una versión digital de lo mismo que nosotros tenemos físicamente, ¿sí? Están la mayoría de las funciones, la mayoría de las teclas. Hay computadoras que tienen la parte esta numérica también, el teclado numérico. Hay otras que hay que configurarlo para obtenerlo, pero las funciones en sí de todas las teclas son las mismas que el teclado físico, ¿sí? Y hay una particularidad muy importante que la tiene el teclado virtual, es la de yo poder usar, por ejemplo, cuando entro a un home banking o a páginas importantes que me van a permitir a mí hacer el ingreso o el login o el ingreso de usuario a esas páginas tan complejas, digamos, como un home banking. Una alternativa de seguridad es la utilización del teclado digital. ¿Qué me va a permitir a mí? No tener un resguardo de la presión de esas teclas en donde cualquier malicioso puede llegar a utilizar desde un simple navegador. Entonces, el teclado en pantalla tiene esa particularidad de beneficiarme a mí en el sentido de un poco más seguro que usar el teclado numérico, el teclado físico, perdón. Una de los ejercicios o prácticas que solemos hacer es la activación del teclado en la pantalla y solicitamos que se registre esa activación, esa activación en el ejercicio. O sea, podemos pedir muestre o díganos los pasos para poder tener el teclado en pantalla, ¿sí? O dígame si es posible tener un teclado en pantalla, verdadero o falso. Si me dice verdadero, demuéstrelo. En ese tipo de ejercicios podemos usar como resultado una captura de pantalla de el teclado en pantalla, valga la redundancia. Bueno, una vez de una de estas características, después, además del teclado, el otro dispositivo que solemos usar mucho es el mouse, ¿sí? Entonces, para ir a las configuraciones del mouse, también vamos al buscador y ponemos mouse. Mouse porque se escribe en inglés así, que significa ratón en inglés, ¿sí? Una de las particularidades que nosotros tenemos es el uso de el mouse y siempre tenemos los dos clics, ¿sí? El clic derecho y el clic izquierdo. Por defecto, porque la mayoría de las personas somos derechas, ¿sí? Viene predeterminado para que nuestro clic principal o botón primario, como dice acá, sea el izquierdo, ¿sí? Pero también tenemos la otra opción de
configurarlo yo mismo y adaptarlo a mis necesidades, como por ejemplo para una persona zurda es más útil tener el clic derecho, ¿sí? Entonces si yo cambio la opción a derecho, automáticamente mi clic izquierdo, que yo en este momento lo estoy haciendo, no me es útil para nada, ¿sí? Solamente para abrir menú contextuales como anteriormente, ¿sí? Entonces yo automáticamente, si sigo presionando el clic izquierdo, voy a tener menú contextuales por todos lados, como lo habíamos mostrado la semana pasada. Pero hoy en día, como mi mouse está configurado con el derecho, voy a tener que irme como mi botón principal va a ser el clic derecho, ¿sí? Entonces, para adaptarlo a las necesidades o particularidades de cada usuario, ¿sí? Voy a volver a cambiar porque me cuesta. Ahí está. En los parciales solemos preguntar también cómo puede llegar a cambiar la configuración para que mi botón primario pase del izquierdo al derecho y cositas así. ¿Sí? Después tenemos la otra particularidad de la rueda del mouse. ¿Qué le decimos rueda al mouse? A esta ruedita que está entre medio de los dos botones. Si lo buscamos físicamente, está entre medio. Estoy viendo unos chats, no sé si voy muy rápido o son consultas, Ariel. Hola Euge, no Euge, yo estoy Ok, compartiendo el tema del... ok. Dice Por la alguien, duda dice que que voy muy tiene... rápido, me avisan, ¿sí? Si Sí. quieren consultar, si quieren que lo Perdón, veamos. Euge, voy a ¿Sí? contestar una consulta. Lo que pasa es que tengo mucho sumida la zona de... Dice, buenas tardes, profe, y los que no tenemos mouse en nuestra notebook, ¿tenemos que rendir eso también? Pregunta. Eh, bueno, si nosotros le tomáramos el panel táctil, digamos que es lo que reemplaza el mouse en la notebook, por ahí se la complicamos más. Y además, se rinde siempre en las PC del gabinete que tienen mouse y no panel táctil. Así que, en principio, Sí van a rendir con mouse, digamos. es que Franco pregunta si escuchan. Yo la he escuchado a la profe, supongo que me están escuchando todos. Quizás sea un problema de Franco el tema de que no escucha. Tiene que poner, no sé si está el teléfono de la PC, lo que tiene que hacer es hacer clic donde está el primer icono a la izquierda abajo y conectar con el audio de la PC. Bueno, respondiendo a la pregunta del panel táctil o del mouse, tienen que saber manejar el mouse porque no siempre van a trabajar en una notebook, sobre todo en los espacios de trabajo que tienen que ver con la oficina, digamos. Las computadoras generalmente son PC de escritorio y tienen mouse, ¿bien? Además que si voy a trabajar y uso mi notebook para trabajar, le voy a sumar un mouse seguramente, porque es mucho más práctico que el panel táctil. Así que todo lo que tiene que ver con mouse va para todo el mundo. Perdón, Euge, otra aclaración. Ahora cuando termines de desarrollar el tema del mouse, hay que ir al explorador de archivos porque solamente lo presentamos la semana pasada, Sí, ya me parecía pero ya. no lo desarrollamos. Bueno, bueno, terminamos acá el mouse y vamos al otro paso. Decía de la rueda de desplazamiento. ¿A qué le llamamos rueda de desplazamiento? Son las líneas que me va a permitir a mí cada vez que hago el scroll o el desplazamiento en un archivo o en la página web, que hay a veces que, por ejemplo, el diario de Cuyo, que nosotros lo vamos leyendo desde la noticia principal hacia toda la información hacia abajo, eso me va a decir acá, cada vez que yo haga un scroll va a avanzar una línea o de a 3 líneas, de toda una pantalla, etcétera, etcétera. Y acá también me da la opción de elegir. Mientras yo más líneas tenga,
más rápido va a ser, por ejemplo, mi desplazamiento en un documento o en una página web, ¿sí? Mientras menos tenga, yo me voy a demorar un poquito más en hacer el desplazamiento. O va a estar ligado a que yo tenga que hacer más scroll para lograr el desplazamiento en la web o en el documento. Y después, otras configuraciones del mouse. Sería, por ejemplo, acá la velocidad del cursor. ¿Qué me va a permitir a mí esto? La velocidad del cursor es la parte donde yo hago el desplazamiento de una punta hacia otra del mouse, ¿sí? Ese desplazamiento, mientras yo más rápido lo tenga, ¿sí? Va a ser menos movimiento físico con el mouse. Si yo a esa velocidad del cursor la disminuyo, tengo que tener una mesa más grande para ir moviéndome en el escritorio, ¿sí? Entonces, es como una representación, mientras menos velocidad de cursor, yo voy a necesitar un poco más de espacio para representar un extremo y el otro en la pantalla. Generalmente sabemos dar un ejemplo muy concreto, que cuando nosotros usamos una computadora, ¿sí? Viene predeterminado una velocidad estándar, ¿sí? Pero si nosotros le damos la computadora a una persona mayor, esa persona mayor va a tener que tener una velocidad del cursor menor. ¿Para qué? Para que ella vaya, a medida que moviendo el mouse, vaya sabiendo dónde encuentra el cursor. Si yo le pongo una velocidad alta, ella va a mover un poquito el cursor y se le va a desaparecer, por ejemplo. ¿Sí? Hay que tener esa precaución cuando estamos usando el cursor con una velocidad alta y según el usuario y según el aprendizaje del usuario también, ¿sí? Que eso es otra de los tipos de accesibilidad que tiene el Windows, ¿sí? Que generalmente son para personas con alguna discapacidad y etcétera. Uno de esos es la factibilidad de darle velocidad al cursor, ¿sí? Y después teníamos lo de las opciones del mouse. A ver, acá en las opciones podemos encontrar los punteros, cambiarlos, ¿sí? Acá, por ejemplo, me lo hace más grande. A ver, estándar acá más grande. O convertir el puntero en color negro. ¿Sí? A ver, Windows negro, ese ya está. Hay distintas opciones que podemos ir inspeccionando, digamos así. Y acá está un poco lo de la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros acá, por ejemplo, no, esto no lo hemos enseñado en la otra, así que mejor no. Si no vamos a tener distintas cosas. Bueno, esas serían las aplicaciones, o sea, las configuraciones más usadas para el mouse. ¿Sí? Bueno, ahora me voy a ir a todo lo que es el explorador. La mayoría de los sistemas operativos trae por defecto a mi explorador de archivos en la barra de tareas, ¿sí? Si no, lo buscamos, ¿sí? Apenas yo puse acá explorador de archivos, aparece la carpetita. La otra opción
es la mayoría también por defecto viene acá en donde dice este equipo y abre parte del explorador de archivos, ¿sí? Bueno, generalmente esta parte de acceso rápido está predeterminada según nuestro uso de los sistemas, ¿sí? Mientras yo más uso los navegadores o un documento o un archivo Excel o unas diapositivas, se colocan acá. O si tengo mucho uso sobre una carpeta determinada, se colocan por defecto y automáticamente en esta parte de acceso rápido, ¿sí? Si ven ahí, yo tengo las carpetas, las últimas accedidas, ¿sí? Las que tienen más acceso. O como se le dice acá, las carpetas frecuentes, que se convierten como también accesos rápidos. Estos que están acá con el pinche, digamos así, son accesos rápidos ya predeterminados o por defecto del Windows. Puede que acá estén en sus computadoras los mismos o haya más, por ejemplo, más archivos que carpetas, como en el caso mío, ¿sí? Esto va a diferir según la computadora de cada uno. Bueno, esta parte de OneDrive es algunos Windows 10 lo traen, otras no, porque están configurados con Microsoft Office, que es uno de los paquetes de Office para subir archivos a la nube. Si mi memoria no me falla, en la compu del gabinete no está esta opción, ¿sí? Vamos a pasar a la parte de mi equipo, ¿sí? En mi equipo yo voy a tener todo el contenido de el sistema operativo. En este caso yo tengo dividido, ¿sí? En un disco local C, que está toda la instalación del sistema operativo y de cada una de las aplicaciones que yo necesito o que yo he instalado, y un disco D que es de datos, ¿sí? Generalmente la mayoría de las computadoras tiene uno solo, ¿sí? Esa es la configuración que le da cada uno en el inicio de la compu, ¿sí? Y después vamos a tener las carpetas por defectos que ya traen creadas en el mismo sistema operativo, que son la de descargas, que seguramente la han sentido nombrar o la han usado, ¿sí? Y las carpetas documento, la carpeta de imagen, la carpeta música y la carpeta video. Estas dos últimas, yo creo que ya, y esta también, ya han sido reemplazadas un poco. O sea, ¿por qué? Porque antes nosotros usábamos estas carpetas por defecto para guardar nuestra música, guardar nuestros MP3, ¿sí? Y hoy en día esto ya ha sido un poco desechado o se está reemplazando por las famosas plataformas de música, que está Spotify y otros más que para nombrar. Y en este caso, obvio que hemos reemplazado esta parte porque ya no descargamos videos por el navegador de YouTube, donde vemos y todo. Entonces, como que estas carpetas ya están quedando obsoletas, ¿sí? Seguramente para más actualizaciones nuevas actualizaciones de Windows ya estén reviendo todo este tema, ¿sí? Bueno, nosotros acá vamos a tener las carpetas, cada una de las predeterminadas, ¿sí? Y también podemos llegar a crear carpetas, que eso lo vimos en las clases pasadas, ¿sí? ¿Qué me va a permitir a mí el explorador de archivos? A mí me permite tener una navegación absoluta en todo mi sistema operativo, en todo el almacenamiento de mi sistema operativo, ¿sí? Yo voy a permitir tener una búsqueda, o sea, un acceso más directo o la creación de carpetas más directo en el explorador de archivos. Cada vez que yo me olvide de algo o dónde lo guardé, qué hice o qué tengo por ejemplo, en el escritorio, una opción es venir al explorador de archivos. Ese explorador de archivos cuenta con
3 pestañas, ¿sí? 4, con el archivo, que esto es para más específicos para de propiedades del sistema operativo, ¿sí? Después tenemos el inicio, que esta es la parte que se abre por defecto, y va a ir cambiando según la posición donde yo me ubique o donde yo estoy viendo, ¿sí? Si yo me ubico en una carpeta común y corriente, ¿sí? Voy a tener distintas opciones, como la opción de crear la carpeta, ¿sí? Si yo selecciono alguno de los archivos, se habilita lo que habíamos visto de copiar, cortar, copiar ruta de acceso. Esto de ruta de acceso viene muy relacionado a cuando nosotros ponemos, por ejemplo, en un navegador, el www diario de Cuyo, y queremos acceder a una parte del diario, por ejemplo, los deportes. Y en el navegador la dirección o el enlace me va a decir www diario de Cuyo /deportes, ¿sí? Es muy similar o paralelo a lo de la ruta de acceso. ¿Por qué? Y esa ruta de acceso me la va a dar esta línea, ¿sí? Donde me está diciendo que en este equipo estoy posicionado en la carpeta de descargas, ¿sí? Si yo hago un clic en ese bloque de información, automáticamente me habilita para yo poder cambiar manualmente también la ubicación donde quiero ir, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir acá el campo de direcciones, digamos, ¿sí? Después también voy a tener las clásicas flechitas de volver atrás, de ir para arriba. Cuando subo para arriba quiere decir que me voy a ir una carpeta más arriba, ¿sí? Y voy escalando carpetas o direcciones, ¿sí? Vuelvo atrás. Y también, según la posición, dijimos que si yo selecciono acá un archivo, por ejemplo, lo puedo mover a otra carpeta, le puedo cambiar el nombre o cambiar a otra ubicación, lo puedo cambiar al escritorio o cambiarlo a una carpeta de documentos o una carpeta que yo cree, cambiarle el nombre, crear nueva. Bueno, estas partes ya las hemos visto en la clase de la creación de carpetas, digamos, ¿sí? Después tenemos acá en la vista general de los archivos distintas formas de verlos, ¿sí? Distintas formas de navegar mi explorador de archivos. Y esa forma de navegar la puedo tener yo por defecto, como la que tengo acá por el sistema operativo, o puedo adaptarla según mis necesidades. Me voy acá a vista y yo voy a tener distintas vistas, bien valga la redundancia, de todo el contenido de, por ejemplo, esta carpeta que dice descargas. En donde yo, por ejemplo, si la configuro con iconos muy grandes, cada archivo se va a mostrar de forma exagerada, digamos, ¿sí? Después la puedo mostrar como iconos pequeños, después como iconos simples, iconos grandes, como una lista de archivos, con una lista, con un dato de contenido, ¿sí? Con un pequeño dato del archivo que fue creado a tal hora, que tiene tal tamaño. Después también lo puedo hacer con iconos medianos. Y uno de los más importantes es de detalles. ¿Por qué digo de detalles? Porque a mí me va a brindar información de más, ¿sí? Más puntual de cada uno de los archivos. Si bien automáticamente cuando yo pongo la vista de detalles me aparece una grilla de datos, ¿sí? O una, ¿cómo le podemos decir? Una referencia a cada una de las columnas, ¿sí? Estas columnas, por ejemplo, está por nombre, fecha de modificación, tipo y tamaño.
La fecha de modificación es la fecha que yo he creado o le he realizado alguna modificación a tal archivo, ¿sí? Esta modificación puede, o sea, puede ir cronológicamente o puede ir de los más recientes a lo más viejo o viceversa. ¿Cómo le voy a dar el orden yo? Que esto es directamente haciendo clic en la referencia de la columna, ¿sí? Ahí yo le estoy especificando que me muestre, ¿sí? Desde lo último, de la fecha más reciente, a lo más viejo. Entonces, automáticamente se ordena la carpeta descargas según esa fecha de modificación. Generalmente esto es muy usada esta parte, porque cuando nosotros descargamos un archivo de algún navegador o algún mail, algo por el estilo, viene acá. Si yo la tengo ordenada por nombre, ¿sí? No todos los archivos, no es el último que yo descargué. Entonces es útil la fecha de modificación. ¿Por qué? Porque es la última que yo descargué. ¿Sí? Si ven acá, lo último que descargué ha sido el 28, o sea, el viernes. Bien. Después el tipo, que es en donde me dice qué tipo de archivo es. En este caso el primero es un archivo de Word, las demás son imágenes descargadas como ven desde WhatsApp. Y también tengo PDFs, también tengo Excel, etcétera, etcétera, etcétera. Y después el tamaño me dice el tamaño que posee en el almacenamiento el archivo. ¿Sí? Y también da la particularidad, esta vista de detalles del ordenamiento. También lo puedo hacer un ordenamiento por nombre. Si observan bien, no sé si se ve bien, pero en sus computadoras seguramente lo ven mejor. Cada vez que yo hago un tipo de ordenamiento, ¿sí? Cualquiera, o sea, si elijo cualquiera de estas columnas para el ordenamiento, me aparece una flechita acá hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Eso a mí me dice que mi vista de detalles está ordenada por nombre. Si yo en el caso me voy a la columna de fecha de modificación, hago un clic ahí y automáticamente me indica la flechita que estoy haciendo un ordenamiento por fecha de modificación. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? Así como yo he usado estas alternativas más útiles y más prácticas, lo tenemos acá, en la vista actual, ¿sí? En la parte de vistas, yo tengo todas las partes que yo estaba explicando acá de ordenarlas a las distintas columnas, ¿sí? Después también las vistas me van a permitir a mí dar, por ejemplo, un pantallazo muy general acá automáticamente con los paneles de vista previa, ¿sí? Yo acá, si presiono, automáticamente me aparece una vista previa, que bueno, acá no me está apareciendo, bueno, ahí me está apareciendo, por ejemplo, para un PDF. Para acá otra vista muy rapidita, ¿sí? A ver, no, ese es un Excel, ahí hay otro. Y así sucesivamente. Si yo pongo panel de detalles, me va a mostrar más información precisa del archivo que estoy eligiendo. Que hablo con información precisa, como tamaño, fecha, dónde se creó, quién lo modificó, desde dónde, guardado por. Son útiles para cuando necesitamos, por ejemplo, hacer varias versiones de los archivos. Eso es muy útil, a mí me resultó muy útil. Si no, le sacamos esa vista de detalles, ¿sí? Y acá, otra parte del navegador es otro buscador, ¿sí? Además del buscador clásico que tenemos en la barra de tareas, también tenemos el buscador
de, del explorador de archivos, perdón. Si observamos acá, yo estoy posicionada en la carpeta descargas, por tanto, me va a buscar en la carpeta descargas, ¿sí? Si yo acá pongo Eugenia, ¿sí? Y automáticamente, ¿sí? Busca en esa carpeta archivos que se llamen Eugenia, supuestamente, ¿sí? Pero no. Si ven y se observan la búsqueda que yo acabo de generar, me está buscando en más lugares ese nombre Eugenio. No solamente me lo está buscando en la carpeta descarga, sino también buscándolo en algunas de las referencias o en algunos de los componentes de ese archivo. Por ejemplo, en los detalles donde dice el autor, sale mi nombre y los está mostrando, siendo y cuando que, por ejemplo, ese archivo que dice notas de recuperatorio no se llama Eugenio, pero sí está realizado por mí, ¿sí? Después, por ejemplo, a ver, documento, a ver, no se me ocurre ningún, a ver, no tengo nada de prueba, examen, a ver. Tampoco tengo examen. Bueno, como es del otro trabajo, obvio que voy a encontrar la palabra hospital, ¿sí? En los primeros 3 archivos los está buscando en la carpeta de descarga y esos archivos tienen la palabra buscada en el nombre del mismo, ¿sí? Pero también, como vimos recién, por ejemplo, este archivo contiene, si hacemos ahí una vista muy detallada, contiene un párrafo que dice hospital privado, ¿sí? Entonces, como ven, los buscadores, tanto de la barra de tareas como de el explorador de archivos, son potentes. Tienen mucha utilidad si lo aprenden a usar, ¿sí? Y si yo me posiciono en otra carpeta, ¿sí? Automáticamente reconoce por defecto la carpeta donde estoy posicionado y va a decir que va a hacer búsquedas en esa carpeta. Para buscar en toda la compu, yo me tengo que poner acá, en mi equipo, ¿sí? En mi equipo busco Eugenia. Y ahí va a empezar la búsqueda, como ven dice, trabajando en ello, y empieza a recargar toda la búsqueda con la barra en verde. Cuando termine este completado de barra, automáticamente van a aparecer todos los archivos donde se llamen Eugenia y contengan esa palabra Eugenia. O han sido creados, todo depende del contenido del archivo, la palabra que estamos buscando, ¿sí? Toda esa búsqueda la hace automáticamente el mismo, el mismo sistema operativo. Ahora no me encontró nada. Bueno, parece que no tenemos suerte. A ver ahí. Bueno, no me quiero retrasar mucho en esto. No sé si quieren que vamos viendo algo más de esto, porque yo me parece que voy un poco rápido y no tengo... Eugen, Decime. creo que has dado todo el contenido necesario, digamos, para lo que los chicos van a requerir y demás, o sea que tanto para los alumnos que están presentes ahora como para los que la vean después, con los contenidos que hay alcanza para rendir el examen. Yo te voy a proponer, porque bueno, hemos dado ya casi todos los temas de lo que es Windows,
que hagamos el tema de correo electrónico, ¿bien? Le vamos a pedir a los chicos que nos sigan, digamos que traten ellos de ir siguiéndonos en los pasos. Le vamos a hacer un ejemplo de enviar un correo electrónico bastante completo, parecido a lo que estuvimos haciendo ayer, y lo que sí, bueno, no vamos a tener este feedback que teníamos con los chicos ayer y demás, con las aclaraciones que sean necesarios. Vemos el tema del correo electrónico de la manera, digamos, que sea entendible, pero lo más rápido posible, y ya con eso podemos cerrar la clase. Bueno, Lo que les quiero pedir a los chicos es que todo lo que estamos haciendo nosotros, en la medida de sus posibilidades en su casa, lo vayan replicando en la PC, porque no va a alcanzar con vernos por videollamada para poder consolidar estos contenidos, digamos. Son contenidos que los van a poder consolidar en la medida en que lo pongan en práctica en sus computadoras. Lo mismo con la práctica del correo electrónico, y cuando termine Eugenia y nosotros les preguntemos si pudieron o no, les vamos a pedir una devolución. Si alguno no pudo, nos vamos a quedar con las personas que no hayan podido y demás para poder, ¿cómo se llama? Ayudarlos en este tema del correo electrónico específicamente. Otra aclaración, porque ya ahora la dejo a Eugenia a desarrollar el último tema y ya después cerramos, es que dentro de un par de días o de semanas voy a compartir las prácticas en el campus virtual. Bien, las voy a poner a disposición para que las puedan ver, y los alumnos que las realicen en el plazo previsto son a los que les vamos a dar devoluciones, les vamos a corregir los trabajos y demás. Los trabajos prácticos no son obligatorios, no tienen nota, ni mucho menos, ni se aprueban ni se desaprueban, pero sí sirven como una herramienta de aprendizaje para todo aquel que quiera hacerlo. El que tenga ganas de hacerlo lo hace, bien, obviamente sin copiarlo ni nada, porque no tendría ningún sentido, ya que no tiene nota ni es obligatorio. Él lo hace por sus propios medios y nosotros le vamos a dar una devolución en el caso de que esté bien realizado. O que esté mal realizado, les vamos a comentar para que lo puedan rectificar y irse probando. También cuando terminemos las clases, tanto acá en la virtualidad como en la presencialidad, vamos a seguir dictando clases de consulta en la facultad. Ahí ya van a ser todas presenciales, no va a haber virtualidad. La virtualidad se va a limitar al desarrollo de los contenidos. Te dejo, Euge, seguir adelante. muestro ahí rapidito la última búsqueda que hice. Ahí busqué la palabra hospital en el explorador y sí me dio las opciones de todo el equipo. Si ven ustedes acá, al principio veíamos la carpeta descarga, después tenemos una carpeta PPT, después tenemos el hospital como acceso directo, en una carpeta que dice reunión de jefaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre cuando yo quiero buscar en todo mi equipo, voy a seleccionar la carpeta este equipo, ¿sí? Eso como último detalle del explorador de archivos. Es muy útil si lo aprenden a usar. Acá es en donde tienen que ver bien dónde queda guardado, por ejemplo, el documento que ustedes trabajen en el examen final, ¿sí? Es acá en donde nosotros lo van a tener que, desde el explorador o desde la carpeta que se cree, llevarlo al mail, ¿sí? El que pueda desde la computadora nos puede ir siguiendo para poder ver lo de correo electrónico, ¿sí? Generalmente la mayoría tiene el navegador Google Chrome, ¿sí? Abre la pantalla principal y un acceso muy rápido es este, el de ir a Gmail, ¿sí? Automáticamente me abre el Gmail, yo tengo una cuenta acá particular, que es del otro trabajo, vamos a usar la cuenta personal, ¿sí? Hay una particularidad acá para la cuenta, para el inicio,
que yo puedo utilizar solamente todo el contenido en el nombre del mail, hacer referencia, a ver, voy a abrir acá un Word, a ver, un nuevo, a ver, acá, por ejemplo, mi correo electrónico es eugenia.gema, a ver, arroba. No, parece que hoy no tengo suerte con el teclado, con nada. Quiero sacar la vista esta, volver a la normal. Punto. Tengo que darle zoom al Sí, Word porque por ahí si los chicos traen una pantalla muy chica no lo van a ver. Ahí está. bien. Euge. Punto. Insertar. Símbolo. No encuentro la arroba. Tiqui, tiqui. Bueno, no quiero facilitarle la explicación y al final las estoy complicando. Este sería mi nombre o mi descripción para mi mail, ¿sí? Si yo escribo solamente el inicio, o sea, el inicio del nombre o la descripción de mi mail, Gmail automáticamente me coloca a mí el @gmail.com.ar. Probemos. Mi email es eugenia.gema@gmail.com.ar. Pero yo colocando con el eugenia.gema, ¿sí? Así, tal cual, le doy siguiente. Y si ven, automáticamente Gmail me toma todo lo después del @gmail.com, la reconoce como cuenta de correo y le adhiere el @gmail, ¿sí? Ahora ponemos la contraseña. Que seguramente está mal. No, parece que va a estar bien, ¿sí? Cuando nosotros estemos, ubíquense en la facu, ¿sí? Cuando nosotros estemos en la facu, van a necesitar hacer una verificación, porque va a ser la primera vez que ustedes entren a su correo desde una computadora X, ¿sí? Esa verificación, bueno, esto yo ya lo tengo configurado, pero esa verificación les va a llegar un mail a su propio celular, ¿sí? Los que van a usar la cuenta de correo que tienen en el celular, ¿sí? Cuando llegue esa verificación, es como un mail, ¿sí? Así como este, ¿sí? De Google, que les va a decir, ¿es usted el que quiere acceder a tal dispositivo? Y ustedes le van a decir, sí, soy yo. Cuando ustedes le dan clic en ese sí, soy yo, automáticamente les da un número que también automáticamente se lo muestra en la pantalla en donde ustedes quieren acceder. Les muestra 3 números y ustedes tienen que elegir el que les está dando desde el celular, ¿sí? Esos 3 números, uno es el que coincide y eligen ese número y automáticamente les abre la bandeja de los correos electrónicos. Esta parte, en la primera parte visual, digamos, aparecen todos los correos que a nosotros nos llegan, ¿sí? Y tiene por defecto 3 ventanas, tres pestañas, donde relativamente separa los mails por promociones y los mails de las redes sociales, ¿sí? Acá hay más configuraciones para hacer, es indistinta si las hacen o si no, como por ejemplo ahí, si yo me posiciono en la pestaña de promociones, me va a decir que ahí me va a llegar todo lo que es marketing, intereses, causas, políticas,
o mensajes de publicidad, ¿sí? Cosa que hay a veces que pasa y hay a veces que no. Porque, por ejemplo, yo acá tengo una publicidad de Ford Argentina que me ha llegado directamente a la ventana principal. Es según la configuración que le dé él que envía el mensaje, ¿sí? Todo eso lo hace por defecto. Hay a veces que seguramente les ha pasado que les dice que el correo ya está lleno, que ya está lleno, que ya está lleno, y hay veces que ustedes acá tienen los mails justos y necesarios, los que no usan, los borran, y resulta que todas estas ventanas de promociones y de redes sociales están completas de mails, ¿sí? Y es ahí en donde tienen que ponerle hincapié para borrarlos, ¿sí? Nosotros hoy nos vamos a centrar en dónde tengo que ver todos mis recibidos, que sería en esta parte del menú, recibidos. El otro punto importante es el enviado, ¿sí? Porque acá yo voy a tener registro de todos los mails que yo he enviado, ¿sí? Por ejemplo, acá yo he enviado todos estos mails en tal fecha, con tales datos a tales personas, ¿sí? Entonces a mí me dicen, mire, no me llegó su mail. Entonces yo tengo un respaldo para fijarme si está bien enviado o si he puesto bien la casilla de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay a veces que podemos escribir mal, entonces a la otra persona nunca le va a llegar el mail. Y después, otro punto importante son los borradores. Los borradores son los mails que yo dejé en algún momento pendientes sin terminar, por ejemplo, sin asunto, le falta la gente a la que se la voy a enviar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como tener un anotador, digamos, ¿sí? Y nos vamos a ir a los recibidos. ¿Sí? Una vez que nosotros sepamos dónde recibimos, cómo los enviamos y a dónde tenemos los borradores, ya podemos entrar a la parte de redactar. ¿Cómo vamos a redactar un mail? Dando un clic en este botón que dice redactar. Automáticamente se me abre una ventana, ¿sí? Acá abajo en la parte derecha, inferior derecha, donde dice nuevo mensaje. Ese nuevo mensaje puedo escribirlo directamente acá, ¿sí? O trabajarlo en una pantalla más ampliada, que si hago clic en esta flechita, ¿sí? Me amplía, me abre una ventana más ampliada, ¿sí? O trabajarlo acá y también lo puedo minimizar. Mientras yo, por ejemplo, voy leyendo los mails que me van llegando y no termino de escribir un mail, por ejemplo, o necesito leer uno para poder seguir escribiendo puedo manejar el minimizar y el expandir, ¿sí? Un cuerpo de mail, un mail se divide en 3 partes, ¿sí? La primera parte es para quién se lo voy a mandar. La segunda parte es el asunto. El asunto es una línea, una oración, ¿sí? Más no, de dando un resumen o una pequeña información o un detalle del contenido del mail. Porque el asunto es lo que se nos va a mostrar acá, ¿sí? En nuestra bandeja. Todos los asuntos que yo escriba acá es lo que se va a mostrar, ¿sí? Todos estos asuntos, algunos son escritos por los que nos envían los mails, o otros escritos automáticamente de mails, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo he pagado a la municipalidad, me dice, has realizado un pago correctamente. Eso ya son mails generados automáticamente, ¿sí? Y la última parte sería todo esto, que es el cuerpo del mensaje. El cuerpo del mensaje es donde yo voy a poder desarrollar todo el mail que yo quiero enviar, ya sea con texto, con
haciendo referencia a algún archivo, haciendo referencias a otros mails, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, para darlo un poquito más en detalle, vamos a desglosar primero. El para es a quien lo envío. Por ejemplo, yo le quiero enviar un mail al profe, Ariel Barbán. En este caso, yo ya le he enviado mail al profe, ¿sí? Entonces, ya me aparece como precargado o por defecto ya me aparece su correo electrónico, así como su celular, porque bueno, sabemos que las cuentas de Google están vinculadas a nuestros contactos también, ¿sí? Entonces, en primer lugar, le voy a mandar al profe, ¿sí? Cuando yo pongo para ahí, yo puedo poner al profe solo, puedo poner, por ejemplo, al otro profe, Marcelo. Puedo poner varias personas, si es un mail con la información igual para todas, ¿sí? Pero tenemos otra particularidad, ¿sí? Que nos da esta C. Esto que está acá en la parte derecha, vamos a tener distintos tipos de envíos, ¿sí? Entonces, la primera que dice CC es para un destinatario de copia. O sea que yo voy a poner en copia a esta persona, a una persona X, del mail de Ariel, ¿sí? Y después, por otro lado, es el copia oculta. El copia-copia, ¿sí? Automáticamente, cuando le hacemos presión, hacemos un clic, aparece el copia, ¿sí? Yo me lo puedo enviar a mí misma, ¿sí? Y el copia oculta, ese tiene una particularidad. Voy a enviar al otro mail mío, ¿sí? Para que vean las diferencias. Bueno, hay un ejemplo muy práctico de este tipo de mail, ¿sí? De la diferencia de mandar un mail en la línea del para, mandar un mail en la línea del copia y mandar un mail en la línea del copia oculta. Cuando yo mando un mail al director, ¿sí? Y le digo a mi jefe, mire, le voy a mandar un mail al director del departamento, y mi jefe me va a decir, bueno, poneme en copia. ¿Y a quién yo estoy dirigiendo exclusivamente ese mail? A la persona que le puse el para, ¿sí? Entonces, ficticiamente, si analizamos este caso, mi director, ¿sí? Va a ser el señor Ariel Barbán, ¿sí? Y Eugenio Tarrayano sería mi jefe, ¿sí? Hipotéticamente. Y después, yo a ese mail también se lo puedo mandar a un compañero X, que también tiene que estar enterado del asunto. Pero no hace falta que él se entere que yo se lo envío. No, perdón, no hace falta que ni Ariel, ni el director, ni el jefe sepan que mi compañero también está involucrado en el mail. ¿Sí? Entonces, la copia oculta es la parte o la configuración que nos ofrece por defecto el correo, en donde yo puedo manejar quiénes van a ver los que reciben y los que no reciben el mail, ¿sí? Otro uso muy importante del copia oculta es cuando nosotros, por ejemplo, mandamos mail masivos a todos los alumnos. Por ejemplo, entonces, si nosotros mandamos un mail masivo, yo no quiero que todos los alumnos sepan los mails de los otros alumnos. Entonces, para evitar ese manejo de información, porque al final el mail es algo personal, evitar ese manejo de información viral, digamos, que sus mails particulares se hagan públicos, usamos el copia oculta. Entonces ponemos a todos los alumnos en esa línea de copia oculta y mandamos los mails. Cuando ustedes reciban cada uno de los mails, van a venir absolutamente sin nada, más que la dirección de ustedes y quién se los envió, ya sea yo o Ariel, ¿sí?
Después, como les decía, en el asunto, también podemos escribir algo resumido y acá podemos poner un test, porque vamos a hacer un test de un envío, ¿sí? O, por ejemplo, información del parcial o trabajo práctico número 5, informe de sociología 1, todas esas referencias cortitas, detalles muy precisos van en el asunto. Y después, por último, nos vamos al test. ¿Qué hace el cuerpo del mensaje? Perdón. En el cuerpo del mensaje yo les decía que podemos desplayarnos sobre toda la información que queremos enviar en el mensaje. Por ejemplo, en este caso, estimados profes, es como trabajar, escribir normal, ¿sí? Podemos seguir en esa línea o hacer un ente y abrir otra línea. Estimados profes, envío mi primer mail de la materia, por ejemplo, ¿sí? Si ven bien acá, yo no tengo un corrector exclusivo de mayúsculas, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá yo voy a tratar de dejar lo más prolijo y lo más útil lo que yo escriba, ¿sí? Para que quede más presentable, ¿sí? Saludos, atentamente, ¿sí? Un ejemplo, punto. Así yo puedo escribir en el mensaje líneas y líneas y líneas y líneas, todo el contenido que yo necesite enviar. Y también puedo modificar algunas cositas, como por ejemplo darle al saludo un negrita o decirle que lo haga un poquito más grande. Algunas pequeñas configuraciones de texto, ¿sí? No son muy, no son muchas ni muy destacadas, digamos, pero con lo mínimo indispensable es, ¿sí? Es un simple ejemplo. ¿Qué podemos hacer también en un cuerpo de mensaje? En un cuerpo de mensaje también podemos poner una imagen. Generalmente en una empresa administrativa, como el día de mañana van a trabajar ustedes, podemos colocar la firma de cada uno, ¿sí? O un dibujito donde diga el logo de la empresa, ¿sí? Para eso, nosotros tenemos que poner o pegar la imagen dentro del cuerpo, ¿sí? Una alternativa, a ver, podemos hacer una imagen de mi escritorio. Entonces hago un print de pantalla, tan simple como presionar la tecla imprint, y acá con el clic derecho automáticamente se habilita el pegar. Le doy pegar, ¿sí? Tarda un poquito porque va a depender del tamaño de mi imagen, y ya tengo una imagen dentro del cuerpo del mensaje, ¿sí? Y podemos tener una imagen así o una imagen recortada utilizando el recortes. Yo sé que me estoy pasando de tiempo, pero ya va, ya termino. Por ejemplo, acá, ¿sí? Y automáticamente me voy acá, hago unas líneas para que se separe un poco, y me va a mostrar la parte de la pantalla que yo recorté, ¿sí? Otro punto muy importante y que se usa en los exámenes finales es el adjuntar archivos, ¿sí? Yo voy a adjuntar archivos a través de esta línea de abajo, el tercer icono, que es un clip, así como el que encontramos en el escritorio de la oficina, es un clip virtual, digamos, ¿sí? Entonces, lo busco en la línea inferior, al lado del botón enviar, ¿sí? Ahí dice, si yo me posiciono, el adjuntar archivos. Adjunto archivo. ¿Qué me quiere decir? Que yo puedo adjuntar, por ejemplo, un PDF, un Word, una diapositiva de PowerPoint, una imagen también,
En este caso podemos hacer un PDF, ¿sí? Que es lo más común que van a usar ustedes. Entonces, selecciono o lo busco, ¿sí? Lo busco y lo selecciono y le doy a abrir, ¿sí? Cuando yo le doy a abrir, automáticamente me reconoce el archivo y lo carga, ¿sí? Y me queda como registrado así, ¿sí? En color azul. Y eso me indica a mí que mi mail tiene un archivo adjunto, ¿sí? Y una vez que hayamos hecho eso, si es que me han seguido, yo le voy a dar a enviar y automáticamente me tienen que empezar a llegar a mí los mails que, si es que nos han seguido en clase, van a aparecer, ¿sí? Como ven acá, y como yo me lo envié a mí misma, aparece el yo y aparece el famoso asunto, ¿sí? Que yo le puse test, y aparece las primeras líneas de el contenido o el cuerpo. Hay otra particularidad que aparece acá, es el clip, ¿sí? Con ese clip yo ya sé que ese mail trae un archivo adjunto. Un archivo adjunto, ¿sí? Si ven acá, si observamos acá, hay varios de estos mails que no tienen el clip y acá me encuentro con uno que sí tiene el clip. Entonces yo ahí tengo archivos con adjunto y archivos sin adjunto. Si yo abro el mail, ¿sí? Automáticamente me muestra en primera línea el asunto, ¿sí? Y en dónde está, en los recibidos, ¿sí? Y si observo acá, yo tengo los mails en donde me los han enviado. Si yo entro con esta cuenta, me voy a ver el mail, pero sin estos dos participantes. ¿Por qué? Porque yo estoy con copia oculta, ¿sí? Acá están las dos imágenes que insertamos en el cuerpo. Y por último, en la última línea, muestra el archivo adjunto que yo adjunté a través de cuando edité el mail, ¿sí? Esas serían las tres partes importantes para el envío de un mail. No sé si me quedó algo, Ariel. Creo que no. O la otra cosa, Hola, Euge. sí, No, estuvo bien con el tema del correo. Lo que le vamos a pedir a los chicos es que si ellos quieren probar el mail, quieren mandarnos correos a nosotros con las mismas especificaciones de lo que vos has hecho, adjuntando un archivo, colocando una imagen, colocando texto, poniendo a uno en copia, en el otro en copia oculta, el otro en para. Bien, que lo hagan, que no hay problema, que utilicen los correos que vos utilizaste en el video, arielbarbano@gmail y eugenia.gema. Toda esta clase va a quedar grabada a disposición en YouTube y en Zoom. A través del campus lo pueden ver, al tema de la clase grabada en Zoom, y la dirección de YouTube de la página está en el estado del grupo, en la descripción del grupo de WhatsApp. Así que no, nada más. Para cumplir con el horario, me parece que está bien que cerremos acá. Y bueno, bueno, igual después van a tener una práctica específica de correo electrónico y lo vamos a sí, revisar, pero seguramente creo que van a está bien. aparecer duditas. Sí. No sé si has podido contestar todas las preguntas. Sí, estuve siguiendo el chat y estuve contestando preguntas, también Ah, haciendo buenísimo. aclaración, así que estamos con eso. Buenísimo, Si entonces. alguno de los chicos quiere prender el micrófono o hacer alguna consulta adicional por el chat, lo puede hacer ahora. Cri, 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 cri. Ahí en el chat tenemos. A ver, lea.